Jimeno Lázaro es un aragonés desplazado a Tenerife por su plaza Mir, que no quiso perderse las fiestas de su pueblo, Mainar. Quiso darle una sorpresa a su madre dando el pregón en las fiestas acompañado por su abuelo. Con él ha compartido muchos vídeos en redes sociales. Buenas tardes, Daniel. Buenas tardes. Acabas justo de llegar ahora mismo a Tenerife. Acabo de llegar hace menos de una hora a Tenerife desde mi pueblo directo. Oye, ¿esperabas tanta repercusión de tu historia? Bueno, pues a ver, tampoco voy a decir que me haya sorprendido mucho porque es verdad que yo el pregón que he dado en mi pueblo es porque con mi abuelo ya había grabado algún vídeo estudiando el MIR en verano, que lo estudié con él, y luego al salir del examen y todo, que también tuvo mucha repercusión. Entonces, como que nos hicimos así conocidos y por eso nos han dicho de hacer el pregón. Entonces yo sabía que el vídeo que iba a hacer, más de una persona lo iba a ver, seguro. Oye, ¿costó mucho guardar el secreto y que no se enterara tu madre? Muchísimo, pero mi principal preocupación no era la gente del pueblo, era mi abuelo, porque mi abuelo para guardar un secreto es igual la persona más horrible que conozco. Entonces yo le escribía cada semana de, por favor, dime que no se lo has dicho a nadie. Y tuve que decirle a mi prima que iba de sorpresa para que lo tuviese vigilado, porque es que soltaba pistas que no eran muy indirectas. Entonces tuve miedo. Oye, ¿cómo fue ese momento de dar el pregón desde el balcón? Pues fue súper chulo, porque, bueno, para empezar, nos escondimos en el ayuntamiento, entonces yo llegué solo, directo, me dejaron en el ayuntamiento y me escondí en el ayuntamiento, y ya luego le avisé a mi abuelo y mi abuelo vino, entonces ya lo vi por primera vez en el ayuntamiento y ya nos dimos, el reencuentro con mi abuelo fue dentro. Pero yo la reacción de mi madre no la vi hasta que salí al balcón y luego me enseñaron el vídeo. Y ya cuando salí al balcón me puse a buscarla delante de todo el pueblo y ya la vi llorando, llorando como una magdalena y casi me quedé en blanco porque quería bajar a abrazarla y me costó mucho seguir, pero fue un momentazo, rollo. Top 3 experiencias de mi vida.